Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Monopoly Channel, el canal oficial de cómo jugar Monopolio y Sociedad de Caballeros. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco acerca de bienes raíces y de los errores más comunes que las personas cometen a la hora de invertir. Para empezar con el tema, pues vamos a hablar de uno de los errores que a nuestro juicio muchas personas cometen, sobre todo cuando están pues empezando en el tema, y es comprar sin un objetivo claro. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona desea invertir o tomó la decisión de invertir pues en bienes raíces, lo puede hacer por dos caminos: el camino de la especulación, que ya les voy a explicar qué es, o el camino del flujo de efectivo. Entonces, cuando una persona desea especular con bienes raíces, normalmente lo que hace es que compra una propiedad por una cierta cantidad de dinero, espera un tiempo prudente y en ese tiempo le puede hacer pues algunas remodelaciones o simplemente la puede comprar sobre planos y después pues en el tiempo la vende por más cantidad de dinero. Eso se le llama pues en el lenguaje pues de los bienes raíces especular o especulación. Y el otro camino que tenemos a la hora de invertir en bienes raíces es cuando compramos una propiedad por X cantidad de dinero, pues una propiedad que ya esté construida, y lo que hacemos es alquilarla o rentarla. Eso para tener flujo de efectivo mes a mes. Flujo de efectivo, ¿por qué? Por la renta o por el alquiler. Listo. Entonces, cuando una persona no tiene claro el objetivo de invertir en bienes raíces, se le pueden presentar miles de oportunidades en el camino y no las va a poder aprovechar porque no sabe cómo funciona el mercado ni realmente lo que la persona quiere. Obviamente, el principal objetivo de los bienes raíces pues, es obtener una rentabilidad, ¿cierto? Pero supongamos, a modo de ejemplo, a una persona se le presentó un negocio de comprar una propiedad sobre planos. Pero resulta que lo que la persona quiere con las condiciones financieras que la persona tiene es tener un efectivo de flujo mes a mes. Entonces, para esta persona, con estas condiciones y con estas condiciones específicas, definitivamente no le va a servir esta propiedad. Esta propiedad le puede servir a una persona que desea invertir un capital para pues multiplicarlo en cierta cantidad de tiempo, venderlo en unos 5 o 6 meses o simplemente cuando le entreguen la propiedad ya construida, venderla y ganarse la valorización. Entonces es importantísimo tener siempre un objetivo claro cuando vamos a tomar la decisión de invertir en bienes raíces. Listo. Otro de los errores que pues a nuestro juicio también es uno de los más gravísimos en este tema, es comprar sin analizar los números. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando compramos una propiedad, antes de comprarla, obviamente tenemos que analizar cuáles van a ser todos nuestros gastos, si la propiedad requiere reparaciones o algunos mantenimientos, cuánto es el ingreso mensual, pues si vamos a comprar la propiedad para rentarla. Sí, o sea, hay que tener todos los números clarísimos. Por ejemplo, ¿qué tenemos en gastos? Tenemos las remodelaciones, las reparaciones, todos los mantenimientos que le podamos hacer a la propiedad. Tenemos también gastos notariales y de escritura, y esto es un error que cometen muchas personas, inclusive también pues a la hora de vender, que no saben que si lo están vendiendo por una agencia o por un comisionista, pues tendrán que pagar, la ley en este momento dicta que es el 3% del valor final del inmueble, que tienen que pagar gastos de notaría, gastos de escritura, ¿sí? Que tenemos que pagar también gastos extras que se nos presenten pues ya a la hora de la inversión. En el Real Estate Analyzer, que es el programa que nosotros entregamos por la compra de nuestro curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces, pues nosotros les enseñamos cómo sacar todos estos gastos, todos estos números. Ese es un programa básicamente pues para inversión en bienes raíces. Y básicamente el objetivo de este programa es ayudarnos a tomar cualquier decisión pues a la hora de invertir en una propiedad. Entonces, más adelante hablamos un poco del curso,
por el momento pues quiero que este error les quede muy claro para que no lo vayan a cometer en un futuro. Otro error muy común también es comprar por emoción. ¿Qué significa esto? Muchas personas que quieren empezar a invertir en bienes raíces, sobre todo cuando están iniciando también, pues van a ver propiedades y les aparecen con propiedades de ese estilo. Propiedades hermosas, con pues físicamente hermosas, con piscinas, con cuartos espectaculares, con unas áreas muy grandes, con unas zonas sociales espectaculares, como podemos ver en estas casas, pero lo que no hacen es analizar los números, simplemente se dejan llevar por la emoción de que es una casa muy hermosa, muy pues de un calibre de esos, pero no analizan los números, simplemente se dejan llevar por lo bonito de la casa, por lo bonito de la zona, por pensar que esas casas son espectaculares, pero por ejemplo no se ponen a pensar que casas de ese estilo se pueden rentar. A modo de ejemplo, acá en Colombia, por lo menos por 7, 8 millones de pesos, que serían unos $2,000, pues en ese momento como está el dólar, pero son casas que para conseguir un inquilino que quiera rentar ese tipo de casas es muy difícil. Entonces, no nos dejemos simplemente llevar por la emoción de ver una casa hermosa y vemos, por ejemplo, un apartamento o un apartamento que no es tan llamativo como estos y simplemente decimos un no rotundo. Entonces, esto es un error grandísimo que no podemos cometer siempre que veamos una propiedad, por muy fea o por muy bonita que esté, no sé, siempre hagamos los cálculos. Una propiedad no tan bonita como esta se puede convertir en una excelente propiedad con unos números excelentes, con unos números en positivo verdes excelentes, a diferencia de una propiedad como esta. Entonces no nos dejemos llevar simplemente por lo físico de la propiedad, sino que obviamente miremos primero los números. Listo. Otro de los errores es invertir solamente confiando en un asesor inmobiliario. Ese es un tema pues como bastante delicado porque pues la verdad el objetivo principal de un asesor inmobiliario es vender, ¿sí? Pero el asesor inmobiliario, por lo menos acá en mi país y en muchos países latinoamericanos, simplemente el objetivo del asesor inmobiliario es venderte la parte comercial. No te vende la parte de los números, no te vende la parte fiscal del proyecto, no te vende la parte legal. Entonces es excelente lo que el asesor inmobiliario hace porque obviamente te está mostrando cómo va a ser la zona en unos años, cómo es la propiedad, físicamente cómo es, si te conviene o no, y es excelente, ¿sí? Pero tengan muy en cuenta que no nos conviene solamente mirar la parte comercial, la parte física de la zona, si van a hacer algún centro comercial, si está cerca a colegios o universidades. Esto es importante, sí, pero no es lo más importante del proyecto, no es lo más importante de la inversión. Tenemos que tener en cuenta si el proyecto nos da ventajas fiscales, en la parte legal cómo está el proyecto, en la parte de números si el proyecto sí me va a dar una buena rentabilidad, si la inversión sí es buena o definitivamente no. Entonces no nos dejemos solamente guiar por lo que nos dicen los asesores inmobiliarios, que aunque no está mal su trabajo, que es vendernos la parte comercial y la parte pues del proyecto en sí, no es lo más importante, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta a la hora de comprar, sobre todo cuando estamos empezando, como ya les he dicho, que no tenemos tanta experiencia a la hora de invertir, que simplemente vamos a una agencia inmobiliaria y entonces si decimos, por ejemplo, quiero una propiedad con estas condiciones, 3 habitaciones, en este estrato, más o menos de este precio, y lo que hace el asesor simplemente es irte a mostrar la propiedad. Si tú no tienes experiencia, te dejas engañar un poco por lo que el asesor te está diciendo, que como ya les he dicho, es como
mira, es que en este punto van a hacer un centro comercial, entonces esto va a tener una expansión grandísima, tu apartamento o tu propiedad se te puede valorizar en unos años, aquí van a hacer un colegio, aquí van a hacer una universidad, por aquí va a pasar una ruta de bus o una ruta de metro, entonces es como, a lo que me refiero es más como lo que el asesor nos puede vender que en realidad lo que estamos viendo en la propiedad y los números que es lo que nos importa. Entonces asesorémonos muy bien, pues con un abogado, con tus contadores, con una persona que pues que ya sepa de bienes raíces y de inversiones. No nos quedemos solamente con la información que nos dan los asesores inmobiliarios, que para aclarar es perfecta porque pues es información valiosa también para nosotros, pero no es solamente la información que necesitamos. Listo. Otro de los errores es invertir sin dejar acuerdos por escrito. Eso es bastante importante y no solamente le pasa a las personas que están empezando a invertir, sino también a las que ya llevan mucha experiencia. Simplemente, pues no sé, a veces lo hacen por descuido o por ignorancia, porque no saben del tema, o muchas veces también por confiados. Cualquier acuerdo que se haga de parte y parte siempre debe quedar por escrito y firmado por las dos personas o por la cantidad de socios que hayan. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se hacen tratos o acuerdos verbalmente y son acuerdos perfectos que le sirven a la parte que está vendiendo como a la parte que está comprando. Son acuerdos perfectos. Pero cuando vamos a firmar escrituras, cuando ya vamos a firmar un contrato o alguna compra del inmueble, pasa que simplemente te cambian las condiciones del acuerdo, te cambian las condiciones de pago, o no es lo que ya habían hablado, sino que es otra cosa para beneficiar a una de las dos partes. Entonces eso no puede, pues esto no es bueno que pase, porque te puedes perder de muchos negocios y de muchas oportunidades buenísimas simplemente por no, a la hora de hacer el trato, decir, listo, ya tenemos el trato, ven, imprimámoslo y lo firmamos y queda listo. Entonces no nos confiemos tanto como en esos tratos verbales, en esos acuerdos verbales, sino más bien algo por escrito y firmado por las dos partes. Porque como les digo, por estar a veces un poco confiadas, nos podemos perder de oportunidades buenísimas. Listo. Otro de los errores ya para ir finalizando, y es de los más comunes y de los más terribles que hacen las personas, es invertir sin educación financiera. Porque es el error más grande que pueden hacer las personas. Primero, porque pueden perder todo su capital. Segundo, porque pues, o sea, todo tu capital y toda tu inversión está dependiendo simplemente de que tú no sabes cómo hacer una inversión, de que tú no sabes qué significa algún término, de que tú simplemente inviertes porque una persona X te dijo que esa zona era muy buena, o porque una persona X te propuso un negocio buenísimo que para la persona te conviene, pero para ti no. Entonces, invertir sin educación financiera es el peor error que tú puedes hacer como inversionista. ¿Por qué les digo eso? En ese momento estamos en una época de una época bastante incierta, con muchos sub y bajas, pero resulta que esa época es bastante y va a ser bastante buena para invertir en bienes raíces. Los intereses están bajando, los bancos están otorgando préstamos pues a intereses muy bajos. ¿Qué podemos hacer? Apalancarnos e invertir. Las personas que tengan varias propiedades, pues lastimosamente no van a tener con qué pagar la cuota de sus hipotecas y van a tener que vender sí o sí. Entonces vas a poder encontrar oportunidades muy buenas en este tiempo. Pero si definitivamente no sabes y en ese momento no estás educada para invertir en bienes raíces, lo mejor es que no lo hagas. Listo. Como les digo, estamos en una época pues bastante tensionante. Los intereses están bajando, el futuro es bastante incierto por todo ese tema pues del coronavirus alrededor del mundo, aunque ya muchas economías se están abriendo y eso, la verdad las oportunidades van a ser bastante buenas.
Entonces, importantísimo, educarnos financieramente para poder invertir en bienes raíces. No lo hagamos, pues no lo hagamos porque alguna persona nos recomendó o porque alguna persona nos dijo, no. Eduquémonos bien antes de hacer cualquier inversión, porque de eso depende nuestro capital y nuestro futuro. Entonces, como anteriormente les dije con el Real Estate Analyzer, nosotros tenemos este curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. Este curso es completo, es súper completo, son más de 70 horas, son 10 módulos. Como les dije, les entregamos el Real Estate Analyzer Pro, les entregamos plantillas con ejercicios, con casos de estudio avanzados, les damos toda la teoría de la inversión en bienes raíces, los cálculos, todos los conceptos que las personas definitivamente no conocen, entonces simplemente invierten porque no, sí, es que la rentabilidad de este sector está muy bien o ese sector es el más comprado pues acá como en mi ciudad. No, las cosas no son así, tenemos que educarnos bien. Entonces en la caja de descripción les voy a dar el link por si están interesados en el curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. Y espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Saludos, nos vemos.